Buenas tardes, compañeros y doctora Mirka. Le damos la bienvenida a nuestro seminario, el cual lleva por nombre Elaboración de la Información. Este seminario se llevará a cabo por los ponentes Emily Avilé, Juan Ejedes, María Porras y mi persona, Verónica Espinosa. Sin más decir, le damos preámbulo a nuestro seminario. Importancia de la etapa de elaboración. Es la etapa del método estadístico que permite ordenar, clasificar y presentar la información recolectada. Esta información recogida tiene que ser revisada, resumida y presentada para su posterior análisis e interpretación. En resumen, podemos decir que la etapa de elaboración es importante ya que permite presentar la información de tal manera que las características generales de un grupo puedan ser aparentes y así facilitar su posterior análisis e interpretación. Paso de la etapa de elaboración. Una vez que tenemos recogida la información, es necesario revisarla cuidadosamente y luego resumirla y presentarla convenientemente antes de que sea posible analizarla. En la etapa de elaboración se consideran tres. Paso número 1. Revisión y corrección de la información recogida. Paso número 2. Clasificación y computación de los datos. Paso número 3. Presentación mediante cuadros y gráficas. Revisión y corrección de la información. Es necesario revisar cada uno de los formularios recogidos con el fin de observar si los datos fueron registrados de manera completa y fidedigna, ya que las conclusiones que del estudio se derivan nunca podrán ser más exactas que los datos en los cuales se basan. Hay que ver, ante todo, si el formulario está completo o si existen omisiones, es decir, si los datos que deberían investigarse se encuentran asentados. Si los datos corregidos fueron correctos, una vez detectado un error, este debe ser corregido, siempre apoyándose en la información del formulario y en el conocimiento del investigador sobre la materia que se está estudiando. Si tales exactitudes se comprueban, es necesario hacer las correcciones pertinentes cuando ello sea posible, u omitir las computaciones finales, los formularios incompletos o incorrectos, aunque en este último caso se corre con el riesgo de invalidar el estudio, ya que generalmente se trabaja con muestras y la eliminación de varios individuos puede vaciar los resultados. En conclusiones, podemos decir que una adecuada planificación y una cuidadosa recolección será la manera lógica de preverse de tales eventualidades. Clasificación y computación de los datos. La clasificación y computación de los datos consiste en el conteo de individuos estudiados que presenta o no una característica especial, o averiguar en qué forma se contribuye de acuerdo a la determinada escala de clasificación. Antes de hacer cualquier computación es necesario haber decidido bajo qué criterios serán clasificadas las personas estudiadas, ya que un grupo de individuos podrá clasificarse de muchas maneras diferentes, según la finalidad que se persigue. Ejemplo, edad, sexo, raza. Presentación mediante cuadros y gráficas. La finalidad de los cuadros estadísticos es presentar en forma resumida e inteligible determinado material numérico. Aunque la disposición del cuadro variará de acuerdo a los datos que intenten resumir, algunos principios comunes son el título, el cuadro propiamente dicho y las notas explicativas. Los gráficos, por su lado, dan una idea más sintética que los cuadros estadísticos. Unas veces su finalidad es simplemente tratar de mostrar a otras personas la evolución de determinado fenómeno. Unas características generales de los gráficos es que deberían llevar un título, el gráfico propiamente dicho y las notas explicativas. Computación de los datos. Primero tenemos que conocer qué es una serie estadística. Y una serie estadística es simplemente una lista de valores del mismo conjunto, que se pueden dividir en serie no agrupada y serie agrupada. Serie no agrupada, también llamadas datos no agrupados, son aquellos que permanecen de la misma manera en que fueron recogidos sin ser clasificados bajo ningún criterio. Se pueden ordenar de menor a mayor, pero aún van a seguir siendo series no agrupadas. Un ejemplo de ello lo podemos observar en la lámina, donde se registran las clasificaciones obtenidas en un salón de clase de 15 alumnos. La clasificación puede ir del 1 al 20. Entonces tenemos que se ordenaron de menor a mayor. Empezaron por el número 6, terminaron en el número 19, pero sin ser clasificadas bajo ningún criterio. Serie agrupada, también llamadas datos agrupados, son aquellas que presentan los datos agrupados en clase bajo ciertas características. Se pueden utilizar
una muestra de 20 o mayor a 20, ya que por medio de esa clasificación es fácil su interpretación. Se clasifican de una manera fácil, lógica y coherente. Como podemos observar en la lámina, hay un ejemplo donde se registra la estatura de los miembros de un equipo deportivo. Entonces tenemos en dos columnas la estatura y la frecuencia. Se ponen las estaturas de las cuales de las muestras y la cantidad de individuos que poseen esta estatura. Escala de clasificación. Primero tenemos que saber qué es una escala en estadística. Una escala en estadística es el modo de medir o asignar valores a los datos obtenidos de una muestra. Existen condiciones que debe presentar una buena escala. Debe ser exhaustiva y las clases deben ser mutuamente excluyentes. En lo que se refiere a ser exhaustiva es que no debe dejar o excluir a ningún individuo de la muestra. Ejemplo, si vamos a hacer una investigación sobre las razas, no debemos colocar nada más blancos y negros, porque si no estamos excluyendo las demás personas de las otras razas. Las clases deben ser mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe quedar duda a dónde debemos de colocar a un individuo. En esta lámina tenemos un ejemplo donde se está viendo un grupo de individuos clasificados por edades. Tenemos que la escala de la izquierda es incorrecta, ya que es ambigua y en un determinado momento no se podría decir a dónde colocar a unos niños que tengan de 5 a 10 años. En cambio, la escala derecha es correcta, ya que no hay confusión ni duda. Tipos de escala. Escalas cualitativas y escalas cuantitativas. Las escalas cualitativas permiten distribuir a los individuos de acuerdo a ciertas características que les son comunes y por medio de las cuales pueden distinguirse de otros individuos que la poseen. Ejemplo, sexo, raza, estado civil. Ella se divide en nominales y ordinales. Las nominales presentan una modalidad no numérica que no admite un criterio de orden. Ejemplo, estado civil, que son soltero, viudo, casado o divorciado. Pueden ser binarias o policatónicas. Las binarias presentan dos categorías. Ejemplo, sexo, pues sexo masculino o femenino. Las policatónicas cuando tienen más de dos categorías. Ejemplo, estado civil, casado, viudo, soltero y divorciado. Las ordinales son las que presentan una modalidad no numérica en la que existe un orden. Ejemplo, las notas de un examen, reprobado, aprobado o sobresaliente. Escalas cuantitativas. Son más precisas porque además de permitir la diferencia de unos individuos a otros, señalan cuán grandes son estas diferencias observadas. Ejemplo, peso, edad, estatura. Se divide en continuas y descontinuas. Las continuas son aquellas cuando cualquier valor intermedio entre dos íntegros es posible. Ejemplo, el peso. Se puede decir que una persona pesa 60 kilogramos con 300 gramos. Discontinua. Cuando solo se admiten valores de números enteros. Ejemplo, el número de hijos que tiene una familia puede tener 2 a 4 hijos. Modelos de clasificación. Tenemos distribución de frecuencia. Es un grupo de personas, podemos averiguar primero cuántos hombres o cuántas mujeres hay, o investigar después cómo se reparten de acuerdo a su raza. En uno u otro caso se está usando una única escala. Edad, peso, raza o estatura. Datos de asociación. Los individuos se clasifican simultáneamente de acuerdo a dos escalas, como sexo y raza, o edad y sexo, entre otros. Si se desean saber cuántos hombres son de raza blanca o cuántos de las personas negras son del sexo femenino, es necesario hacer una división simultáneamente. Series cronológicas. Finalmente, algunas veces la escala que se utiliza es el tiempo para mostrar la evolución de un fenómeno en relación a... Buenos días, mi nombre es Emilia Vilés. Yo les voy a hablar sobre los métodos de computación. Existen varios métodos de computación, ellos dependerán del tipo de estudio que se realiza, la complejidad del análisis y además de esto los recursos económicos con los que se cuenta. Existen varios métodos de computación como lo son el método de las listas, método de palote, tarjetas marginales, las tarjetas tipo Hollerith. Además de esto, existen dos opciones que son muy importantes
a la hora de elegir el método de computación. Esto dependerá de la variable, si es cualitativa o cuantitativa. El método de las listas. El método de las listas se caracteriza por tomar los resultados del análisis y categorizar a cada individuo en la característica que le corresponde. Es una larga lista donde utilizan métodos convencionales para marcarlos, por ejemplo X o B, X o Y, cualquier signo convencional, para que al final la computación de los datos sea más fácil. El método del palote. El método de palote consiste en contar cada individuo como un palote, utilizando el quinto número como denominación final. Se pueden utilizar formularios originales o puede ser el resumen de una lista anteriormente hecha. Se pueden contar a cada uno de los individuos y un quinto número, una denominación final. Hablemos de las tarjetas tipo Hollerith. Las tarjetas tipo Hollerith fueron inventadas por Hollerith. Las más famosas son las denominadas IBM. Estas son tarjetas que son utilizadas por complejas máquinas, son realizadas por complejas máquinas, son electrónicas, permiten clasificar miles de tarjetas por minuto. Y las tarjetas de perforaciones marginales son pequeñas tarjetas que presentan una codificación. Estas tarjetas vienen con un instrumento denominado sacabocado, donde cada individuo saca el bocado del ítem, saca la pequeña cartulina del ítem que corresponde. Estas agilizan el estudio, es muy dinámico y a la hora de la computación no tienen o reducen sus errores al mínimo. Es un método muy ágil, como ya antes había mencionado. El título. El título debe ser preciso y conciso, debe responder a las preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde, sin necesidad de agregar texto excesivo. El título debe ser preciso y conciso y responder la pregunta interrogante de qué es lo que contiene el posterior cuadro. Los cuadros estadísticos. La presentación tabular es una manera de presentar la información más concisa y precisa de una manera lógica y ordenada. Están compuestos por columnas y filas ordenadamente y lógicamente preparadas. El número de las filas y el número de las columnas dependerá de la muestra. Los cuadros estadísticos tienen una estructura que consiste en poseer un título, los cuadros, el cuadro propiamente dicho que consta de las columnas y las filas y las notas explicativas. Las notas explicativas, como su nombre lo dice, su funcionamiento es explicar el contenido de lo vaciado en dicho cuadro para que no quede duda de su contenido, de ser preciso, conciso y de una manera resumida vaciar o decir lo que hay ahí escrito. Hablemos del cuadro propiamente dicho. Como ya habíamos dicho o habíamos mencionado anteriormente, el cuadro consta de columnas y filas. Son casillas determinadas por el resultado, determinadas por el estudio. El número de casillas es variable. La primera columna y la primera fila son importantes, son denominadas columnas matrices. Entonces, la primera fila es donde estarán las categorizaciones, es la más importante porque ahí irá descrito el vaciamiento de las celdas posteriores. Además de esto, las columnas matrices son las columnas más importantes porque ellas llevarán las características, llevarán las variables, llevarán las escalas utilizadas en el estudio. Por ejemplo, la edad, el sexo irán en columnas distintas. Hablemos de la presentación tabular de distribuciones de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia normalmente se presentan con dos columnas sobre los individuos y el número de incidencias, pero a esta también se le puede agregar otra columna que es el porcentaje de incidencia. Tenemos en la diapositiva un ejemplo del Hospital de Ciudad Bolívar, pacientes egresados con una cardiopatía isquémica del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Tenemos el sexo de los individuos, el número y además el porcentaje de incidencias. Como pueden ver claramente en la diapositiva, la tabla de distribución de frecuencias es un método utilizado para organizar datos estadísticos en función de su frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que un dato se repite. Por ejemplo, en este caso tenemos individuos por su raza y su edad, como el título lo menciona.
se ha dividido a un grupo de personas, 167 para ser exactos, por su raza y por su edad. Siguiendo la división por raza, tendríamos 70 personas blancas, 39 personas negras y 58 personas asiáticas. Sin embargo, siguiendo la división por su edad, tendríamos 30 niños, 58 adolescentes y 79 adultos. Ahora, si por ejemplo yo desease saber de esas personas blancas, o las negras, o las asiáticas, saber cuántos hombres habían, cuántas mujeres habían, ¿tengo yo manera de conocer ese dato? Pues sí lo hay. Para eso tenemos la tabla de asociación. En este caso tenemos un ejemplo bastante divertido, en mi opinión. Individuos por sexo y el deporte que practican. En el deporte de la natación tenemos 48 practicantes en total, siendo 20 hombres y 28 mujeres. De fútbol tenemos 25 practicantes hombres y 15 practicantes mujeres, teniendo 40 en total. De béisbol tenemos 29 practicantes, siendo 23 hombres y solo 6 mujeres. De quemados tenemos un balance entre 30 hombres y 30 mujeres, 60 para ser exactos. Ahora, si por ejemplo quisiésemos organizar los datos en función del tiempo, para conocer por ejemplo la evolución que ha tenido algún fenómeno, ¿cómo lo haríamos? En este caso, utilizamos la tabla de serie cronológica. Tenemos mortalidad por sarampión, Estado Valencia, 1987-1991. En 1987 hubieron 651 defunciones. En 1988 hubieron 549 defunciones. En 1989 hubieron 375 defunciones. En 1990 hubieron 301 defunciones y en 1991 hubieron 274 defunciones. Muy bien, para proseguir tenemos un ejemplo de tabla estadística. Calidad de servicio de atención al cliente. En este caso, 60 personas se las fue encuestadas con el propósito de determinar la calidad de dicho servicio. 6 personas votaron porque el servicio era malo, 11 que el servicio era mediocre, 15 que el servicio era regular, 18 votaron que el servicio era bueno y 10 votaron porque el servicio era excelente. Ahora bien, para la estadística, ¿a qué se refieren las columnas de encuestados y la columna de porcentaje? Bueno, estas columnas se refieren cada una a frecuencia absoluta y a frecuencia relativa. ¿Qué son frecuencia absoluta y frecuencia relativa? La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite, mientras que la frecuencia relativa es el cociente que determina la porción que representa cada frecuencia absoluta en el total de datos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, siendo que en este caso fueron encuestadas 60 personas, estas 60 personas representan el 100% de una población, la población que en este caso fue usada como estudio. Por tanto, las 6 personas que votaron porque el servicio era malo representan el 10% de dicha población. Las 11 personas porque el servicio era mediocre representan el 18,3% de dicha población. Las 15 personas que votaron que el servicio era regular representan un 25%, y así hasta llegar a las que votaron porque el servicio era excelente. Al final se determinan todos los porcentajes de las frecuencias absolutas, se suman entre sí, dando como resultado el 100% de la población. En este caso nos da como resultado 99,9. Sin embargo, siguiendo la regla del redondeo, al ser su decimal 9 en este caso, se redondea al número mayor, es decir, 100. Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Porras y les vengo a hablar sobre las normas generales para la presentación gráfica.
Los gráficos tienen que poder facilitar la lectura de los datos numéricos. Deben ser autónomos, se le debe poder comprender sin tener que recurrir a otros textos. El color se usará solo si ayuda a la comprensión. Debe evitarse la sobrecarga de información en el gráfico. Es recomendable evitar la inclusión de abreviaturas y acrónimos. Y por último, los gráficos deben incluir siempre unidades de medida. Los títulos de una presentación gráfica no debe presentar ninguna ambigüedad. Debe evitarse textos muy extensos. Se deben ubicar en la longitud, su longitud 9 veces superior a la del gráfico. El cuerpo, los números, está compuesto por números o textos que vayan a la derecha del gráfico como a su izquierda. Las leyendas irán siempre debajo del gráfico por la izquierda, alineados al margen del gráfico, una detrás de otra sin sobrepasar el margen derecho del gráfico. Si se excedieran esa longitud, pueden componerse de 2 o más líneas. La figura es el conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras utilizados en la representación de los datos estadísticos. La escala, si se visualizan los rótulos de datos, es optativo mostrar u ocultar la escala. Es importante aclarar la unidad de medida junto al ejercicio, al porcentaje, número, índice, millo, entre otras cosas. La leyenda es la descripción de la simbología utilizada para diferenciar conceptos a los que se refieren los datos estadísticos. Contienen una muestra de la simbología y el rótulo del concepto con que se asocia. Corresponden las características que en el título generalmente vienen precedidas por la preposición por. Y por último está el eje de categorías, que es la expresión específica de cada uno de los conceptos y valores a los que se refieren los datos. Corresponde a las características que en el título generalmente vienen precedidas por la preposición según. Cuando tenga demasiadas descripciones, podrá cambiarse la orientación a 45 o a 90 grados. Por último, no es necesario incluir un subtítulo al eje de categorías si este está implícito o descrito en tipos de gráficos dependiendo del tipo de información. Como se puede ver en la diapositiva, los gráficos que se van a utilizar van a depender de los tipos de variables. Si son variables cualitativas, se va a utilizar gráficos de diagrama de barras, ya sea simples, dobles, compuestos, diagrama de sectores y el diagrama de barra es aquel en el cual el fenómeno que se estudia queda representado por una serie de rectángulos o barras, los cuales pueden dibujarse de forma horizontal o vertical. Las barras deben ser de la misma anchura y el espacio que los separa debe ser mayor que el espesor de ellas mismas. Estas se dividen en diagramas de barras sencillas, diagramas de barras dobles y diagramas de barras completas. El diagrama de barras sencillas se utiliza para las distribuciones de frecuencia en escala cualitativa y cuantitativa discontinua. Puede utilizarse también para series cronológicas cuando son pocos los valores que se quieren representar, especialmente cuando corresponden a observaciones periódicas, como puede ser, por ejemplo, la población de Venezuela en los censos de 1936, 1941, 1950 y 1961. El diagrama de barras doble, este diagrama consiste en una gráfica cuya idea puede hacerse extensiva para barras triples y cuádruples que se emplea para representar datos de asociación cuyas dos barras sean cualitativas. Por ejemplo, puede ser de funciones de sexo y causa. También se emplea cuando se quiere comparar dos distribuciones de referencia con relación al tiempo. El diagrama de barras compuestos consiste en la misma esquematización y uso que los diagramas anteriores. El diagrama de sectores es el cual uno de los más frecuentes empleados se utiliza con fines comparativos, cuando se quieren mostrar los diversos componentes de una serie, y con tal propósito a menudo se emplea el lugar de diagrama de barras sencillas, a pesar de que no tiene muchas ventajas sobre él. En él pueden representarse cifras absolutas o porcentajes como, por ejemplo, 360 grados,
La manera más fácil de elaborarlo es expresarlo a partir de datos que se estudien en forma de porcentajes. Está por último las pictogramas, que son tipos de tablas y gráficos que utilizan iconos o imágenes para representar los datos. Las variables de tipo cuantitativas se dividen en discontinuas o discretas y variables continuas. En las variables discontinuas o discretas se utilizan unos gráficos de las mismas variables cualitativas. En las variables continuas se utilizan los histogramas, los polígonos de frecuencia, los diagramas de frecuencia acumuladas, los diagramas de puntos. El histograma. En el histograma, el fenómeno que se estudia queda representado por una serie de rectángulos semejantes a los que se producen en los diagramas de barras. Sin embargo, las barras del histograma siempre se colocan verticalmente y deben ir una al lado de la otra, sin dejar un espacio que los separe. Este gráfico se utiliza para representar distribuciones de frecuencia en escala cuantitativa continua, como puede ser la distribución de un grupo de individuos de acuerdo a su edad, peso o estatura. Un polígono de frecuencia es un gráfico utilizado en estadística para mostrar la frecuencia con la que se cambia una variable o una categoría. Para crear uno se necesita primero crear un histograma de datos. Un diagrama de frecuencia acumulada. Este diagrama se utiliza para representar distribuciones de frecuencia en escala cuantitativa con fines analíticos o para resumir ciertas series cronológicas cuando se tiene el interés. No se centra tanto en las fluctuaciones de un lapso u otro, sino en el efecto acumulado a través del tiempo. Un diagrama semilogarítmico es aquel cuya escala vertical tiene una escala logarítmica, mientras que la horizontal presenta una graduación aritmética, como la utilizada en los gráficos que se mencionó anteriormente. Con fines de recordatorio, se puede establecer que un logaritmo no es otra cosa que el número que indica cuántos ceros siguen en la unidad. Si se quieren representar, por ejemplo, una serie de números de glóbulos rojos o de glóbulos blancos. Un diagrama de correlación en este gráfico se utiliza para aquellos casos en los cuales a cada individuo que se estudia se le toman dos medidas diferentes, es decir, cada individuo se clasifica al mismo tiempo en relación a dos escalas cuantitativas, como puede ser el peso, la estatura o la edad y el peso. En el gráfico, cada individuo queda representado por un punto según la forma como estos puntos se agrupen, se podrá juzgar sobre el grado de asociación entre las dos variables. Un diagrama de caja o de bigote son una representación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como puede ser la dispersión y la simetría. Gracias.